Quiero saludar con mucho gusto, además, admirable el trabajo que Ana Laura de la Torre hizo como autora del libro Cruzadas Olímpicas en la Ciudad de México. Cuando justamente arrancaron las Olimpiadas, te tuvimos aquí unos días antes para poder hablar pues de todo lo que se venía en torno al tema histórico de los Juegos Olímpicos, la dificultad que vivió México, por ejemplo, en el 68, a 15 días después de Tlatelolco, los Juegos Olímpicos, cuando había cientos de reporteros de todo el mundo. Recordé a Oriana Fallaci, que Oriana venía a cubrir los Juegos Olímpicos y pues acabó cubriendo Tlatelolco, porque pues se topó con Tlatelolco. En fin, muy, muy interesante. Y bueno, hoy te doy la bienvenida un poco para este análisis del resultado de los Juegos Olímpicos. México, pues dicen, obtuvo su peor cosecha desde Atlanta 96. Yo tengo mis asegúnes, pero bueno, tú eres la mera petatera, @torreolímpica. ¿Con qué te quedas de los Juegos Olímpicos, Ana Laura de la Torre? ¿Con qué recuerdo te vas, pues, de esta temporada, de este año? Hola Fernanda, muchas gracias por esta introducción. Mucho gusto estar aquí contigo. Pues mira, yo me quedo, tal vez si tuviera que escoger una palabra, yo escogería la palabra perseverancia. Y eso es algo que ha guiado al movimiento olímpico desde sus orígenes. Allá en 1894, cuando Pierre de Coubertin ya empieza realmente a darle forma a esta idea de revivir los Juegos Olímpicos. Y él perseveró contra viento y marea, incluso contra su propia salud, contra su propia fortuna. El olimpismo ha pasado dos guerras mundiales, ha pasado la Guerra Fría, atentados terroristas, y esta vez se enfrentó con un enemigo minúsculo, invisible, y que tiene al mundo detenido. Todos pensábamos que estos juegos no se llevarían a cabo. De hecho, días antes de la inauguración, una doctora muy prestigiada de Japón salió a decir que era una barbaridad organizarlos. Había mucho miedo y había la opinión pública japonesa en contra de los juegos. Y eso se fue evaporando. Y yo creo que esa es la magia del olimpismo. Todos nos fuimos otra vez enamorando de ver estos cuerpos en movimiento, competir, a los jóvenes, la alegría. Y eso nos habla otra vez de esto de perseverancia, ¿no? Antes de iniciar los juegos, Thomas Bach añadió al más alto, más fuerte, más rápido, el juntos, y apeló a la palabra en latín communis. O sea, no vamos a salir de esto juntos. Y yo creo que al momento en que todos, más de 200 comités olímpicos nacionales deciden participar, están mandando este mensaje de, pues sí, juntos vamos a hacer las cosas. Y yo creo que yo me quedo con eso de los Juegos Olímpicos, esta perseverancia y la noción de que en comunidad es como podemos resolver los problemas. Yo creo que eso es el mensaje más, pues más fuerte que nos dejan estos juegos. ¿Y cómo Tokio echa mano de la tecnología, Ana Laura, para poder suplir la no presencia de las personas, de los humanos? Eso a mí me voló la cabeza, no sé a ti, pero me llamó mucho la atención. eh, Cómo echar mano de la tecnología para suplir la presencia humana. Sí, sí, eso fue extraordinario. Y los japoneses pues son No, magos hombre, en hacer esto. exacto. Desde Tokio 1964 se hicieron las primeras transmisiones por satélite, se hicieron las primeras transmisiones de algunos eventos con televisión ya a colores. Entonces yo creo que los japoneses apelan a este saber que ellos tienen, a ese orden. Y pues ahora con la magia de Internet, de las transmisiones por demanda también, pues todos pudimos disfrutar un poco más de los juegos, ¿no? A pesar de ese vacío de los estadios, a veces esos silencios un tanto incómodos porque no había público. Y sin embargo, al momento de ya ver a los atletas ahí desempeñándose, pues como que a todos se nos olvidaba también ese lado muy triste que pudieron haber tenido
los juegos, ¿no? Y no sé si tú tuviste la oportunidad de ver las finales de 100 metros en atletismo, Increíble, era espectacular el espectacular. escenario que preparaban, o sea, de verdad uno sentía que era parte de ese espectáculo, ¿no? Aunque estuviéramos a miles de kilómetros de distancia y pues sí, como tú bien dices, sin ese público que estuviera ahí, ¿no? Ahora, aquí vienen varias reflexiones también. Hubo muchos momentos en los Juegos Olímpicos, y a ti te lo pregunto, Ana Laura de la Torre, y a la gente que nos escucha y nos ve. ¿Con qué momentos te quedaste? Porque hubo momentos, por ejemplo, de inclusión, que la inclusión no se había como tomado en cuenta, por decirlo así, en Juegos Olímpicos. Era basada en protocolos y en formas inamovibles, ¿no? Y parece que Tokio 2021 rompe con esto. Rompen con lo masculino-femenino, ¿no? Rompen con igualdad de género. O sea, como que fue humanamente unos juegos muy a la altura del 2021, de lo que estamos viviendo, de Black Lives Matter, de todo de todos los movimientos que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no crees? Es exactamente, coincido contigo y qué bueno que tú lo sacaste a tema. Yo creo que una de las cosas que también han permitido la supervivencia del movimiento olímpico es la adaptación. A pesar de que es un movimiento muy conservador en muchos sentidos, como tú bien lo señalas, y nada más pensemos cómo se pensaban los desfiles, que eran como marchas militares, y eso ha ido desapareciendo paulatinamente. Pero lo que dices del género es muy importante y está relacionado también con nuevas disciplinas, porque el Comité Olímpico en algún momento, a principios del siglo XXI, se dio cuenta que los jóvenes ya no les importaban los Juegos Exacto, Olímpicos. Estaban perdiendo audiencia, estaban perdiendo la materia prima del movimiento, que es la juventud. claro. Entonces empezaron a mirar a otros deportes, llegaron a los que se conocen como X Games o juegos de acción, como la patineta, distintas ramas de ciclismo, la escalada, y empezaron a buscar, a traer estos deportes, aunque en un principio hubo rechazo. Hoy vimos a la patineta en acción, sin embargo, en 2012, miles de aficionados a la patineta rechazaron ingresar al olimpismo porque lo veían como una cuestión o un movimiento que exaltaba los nacionalismos, las jerarquías, los roles tradicionales de género. Y ahora lo vemos como desde estas disciplinas, estas chicas tan jóvenes, Ujú. 14, 15 años, están desafiando los roles tradicionales de género, las formas como se tienen que vestir. Y esto contrasta mucho, por ejemplo, con el mundo de la gimnasia. Es un mundo donde todo está codificado, la vestimenta, cómo deben de traer el moño, el peinado, cómo se Terrible. deben ver en las caras. Y tú ves estas chicas de la patineta totalmente libres, totalmente relajadas, y eso es algo, yo creo que muy positivo para el olimpismo, y qué bueno que lo están haciendo, porque estamos como dejando atrás paradigmas del siglo XX. Y como también decías, esta Raven Saunders, que en el podium a la hora de la sesión fotográfica puso sus dos manos en X y dijo que era un homenaje a todos los pueblos oprimidos, pues también está hablando por todas estas Claro. cuestiones de la comunidad LGTB, que durante mucho tiempo también estuvo muy, pues a las sombras del olimpismo. No sé si tú recuerdas cuando este clavadista Luganins declara que es gay Y y le el dedica la escandalazo. medalla, claro, escandalazo, y le dedica la medalla a toda la comunidad. Bueno, ¿cómo olvidar a Laurel Hubbard? Pues esta persona que participa por primera vez en los Juegos Olímpicos y que rompe con el género, rompe con el Sí. tema de hombre-mujer. Y este 2021 me parece que sería digno de estudiar hacia dónde va el tema de la competencia olímpica. Ya no solo son laboratorios con piernas, inversiones multimillonarias para lograr una medalla, sino ya no importaría el género. Habla de inclusión, habla de muchas cosas y también quedarnos con algo que me parece muy importante de señalar, y ya no nos va a dar mucho tiempo,
Pero México no tiene un plan nacional de deporte. Entonces no podemos exigirle a los deportistas, a estos atletas que se van a los Juegos Olímpicos, más de lo que pueden. Porque la corrupción en el deporte no les permite llegar apoyados al 100%, patrocinados. Te invito pronto a hablar de eso, Ana Laura. Me parece que es un tema importante. ¿Te parece? Sí, claro que sí, Fernanda, mucho gusto, con mucho gusto platicamos de eso. @Torre Olímpica. No, Ana Laura de la Torre, miren que le sabe al tema olímpico y no cuentos.